que quiero compartirles. Es este peso de que puedan redescubrirse en el Señor, que puedan redescubrir su identidad en Él. Porque nada se escapa de Él. Nada. Porque Él es el Dios de todo conocimiento. Él es la fuente de todo conocimiento. En Él estamos sujetos, estamos seguros. En Él encontramos esa identidad que nos falta. Ese pedazo de rompecabezas para que toda esa obra de arte esté completa. Él es el todo en todos. Gracias, Señor, gracias. Padre amado, en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que tú quebrantes los corazones, Señor. Que sea tu palabra, Padre amado, Señor, la que ministre, Señor, a estos jóvenes. La que ministre a la iglesia, Padre amado. Te pedimos que seas tú, Señor amado, desde el principio a fin en esta reunión, Padre Santo. Estableciendo, exhortando, Señor, cimentando en amor en todo tiempo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos libres de todo lo que hemos cargado en el día, Señor. Lo dejamos en ti, Padre amado. Todo está resuelto en ti, Señor. Todas las respuestas a nuestras preguntas están en ti, Señor. Todas nuestras dudas se encuentran resueltas en ti, Padre amado. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia, por tu gracia que nos envolvió, por tu gracia que nos escogió, Señor, y nos determinó, Padre, en tu propósito eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito Rey. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Como todos bien saben, vamos a seguir ministrando la serie de este mes, ¿sí? Dice que el público se renueva, entonces vamos a repasar la serie, ¿sí? Estamos ministrando un rescate eterno. Un rescate eterno. Y el título de esta semana, Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces creemos que el mundo comienza cuando nosotros nacemos, ¿verdad? A partir de nuestro nacimiento natural. Pero no es así, no es así, y todos juntos vamos a llegar a comprender esta verdad que es la simiente de todo. Gracias, Señor. Dios nos establece en su propósito eterno desde mucho antes de la fundación del mundo, desde mucho antes que nosotros lo hubiésemos conocido a Él. Desde mucho antes. Nuestra vida en Dios no comienza en ese momento cuando dijeron Jesús te ama o cuando pisaste la iglesia. Tu identidad en Dios comienza desde mucho antes. Él ya nos había visto, ya nos había elegido, nos había justificado y nos había glorificado con Él. Desde la eternidad, desde la eternidad. Nuestra existencia no comienza en nuestro nacimiento natural, sino que comienza en los pensamientos de Dios. Comienza en sus pensamientos. Es ahí donde fuimos formados, donde nuestra identidad fue formada y fue pulida, en los pensamientos del Señor. Él nos pensó y nos estableció en su vida desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros está aquí por propia voluntad. Quizá hoy hemos tomado la decisión de llegar, quizá hemos tomado la decisión de continuar, pero no es algo que yo haya hecho solamente por una mera voluntad propia, sino que fue direccionada por la voluntad del Señor que estaba establecida en su propósito eterno, por esa elección que Dios hizo desde la eternidad para con nosotros. Porque Él así lo estableció. Estamos aquí porque Él así lo estableció, porque así lo pensó y así lo hizo. Quiero que esta noche el Espíritu Santo pueda ministrar el recobrar la memoria desde lo eterno. Porque ahí donde nosotros fuimos creados, esa memoria vuelve a nosotros mediante el Espíritu Santo.
Ahí es donde nosotros nos establecemos y donde sabemos lo que Dios dijo de nosotros mismos. Porque nosotros no somos lo que hacemos. O no somos lo que hicimos. Sino que nuestra identidad estaba escondida en Él. Esta verdad lleva un gran peso de gloria. Y si esta verdad, oro en mi espíritu para que esta verdad les sea revelada. Porque cuando esta verdad se revela en el corazón, a usted no lo mueve nadie de la voluntad del Señor. A usted no lo mueve nada ni nadie. Porque esta verdad es el fundamento de la vida de Cristo en nosotros. Quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Timoteo 1:5. Vamos a recordar en estos versos como Pablo ministra a Timoteo, un jovencito. En el capítulo 1, a partir del versículo 5. Y Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo aquí ministra a Timoteo y trata de que Timoteo recuerde, que haga memoria, que traiga a memoria la fe no fingida que había habitado primero en su abuela y en su madre antes que él. Pero esta fe no le pertenecía solamente a la familia de Timoteo. Esta fe que se le había sido revelada a esta familia escogida desde antes de la fundación del mundo. Fue la misma sustancia con la que fueron creados y es la sustancia misma de Cristo. Es una fe que establece generaciones. Y es hermoso poder honrar a nuestra hermana Blanca, y hay muchas pioneras de esta familia, de las familias en Cristo, que llevan adelante esta obra de poder establecer su familia. Pero déjeme decirle que ellas no solo lo establecieron, sino que siguieron el propósito de la voluntad de Dios. Porque lo que esta familia estaba sirviendo ya había sido trazado. Por lo que ahora ya está aconteciendo en nuestra familia, ya había sido trazado por el Señor. Ya había sido establecido. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué piensan que Dios nos da este poder? ¿Por qué piensan que nos da su amor? ¿Por qué piensan que nos da dominio propio? Para que podamos, ¿qué? Llevar adelante la voluntad para la cual habíamos sido predestinados y establecidos en Él. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Nuestro llamamiento no depende de lo que hagamos. Nunca dependió de lo que hubiéramos hecho. Porque al ser escogidos, somos llamados. Y en ese llamado, Dios
nos justificó mediante la salvación, que es en su sangre. Ministramos las series pasadas, las semanas pasadas, un rescate eterno. Y este rescate se forjó antes, se forjó en el seno del Señor, se forjó en sus pensamientos, por medio de la salvación. El gran poder de Dios fue quien nos salvó y nos llamó, no por lo que pudiéramos hacer, sino por medio de su propósito y la gracia que hemos recibido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí, acompáñeme a Romanos 8:29. Que nada los distraiga, por favor. El Espíritu quiere hablarnos, quiere establecernos en el centro de su voluntad, porque ahí es el único lugar donde estamos seguros, estamos completos. Romanos 8, verso 28. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y esta es nuestra certeza como hijos de Dios, que entendiendo esta verdad, estamos seguros, porque Él ya lo sabe todo. Como dije al comienzo, Él es la fuente de todo conocimiento. Cuando hablamos de que desde que Él nos conoció, dice, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció. Dios nos conoció antes, en el principio. Nos conoció después y nos conoce ahora. Y tenemos que hablar de la omnisciencia de Dios. Es un Dios que todo lo sabe, que todo lo escucha, que todo lo ve. En Él estamos seguros. ¿Por qué? Porque Él ya nos predestinó, nos estableció desde antes para que anduviéramos en las obras que Él ya había preparado, para que estuviéramos en el centro de su voluntad siempre. Sí, Señor. Muchas veces cometemos el error de creer que podemos manejar y solucionar las cosas desde nosotros mismos. Aún sabiendo esta verdad, ¿no? Que Dios nos llamó a su propósito y que todo va a responder a eso. Muchas veces queremos poner manos en el asunto y querer darle a Dios una ayudita. Y terminamos embarrándonos. Si queríamos salir del lodo, nos metimos más todavía. Y ese es nuestro error. Solo querer conocer a Dios para sentirnos seguros, pero no guiados por Él. Y la seguridad solo viene cuando Él está a cargo de este asunto. Esa seguridad que Dios da es la paz, como por ejemplo cuando estaban en la barca. Él les había dado la fortaleza y la certeza de que podían cruzar del otro lado. Pero vino la tormenta y se sintieron atribulados. Estaban en el medio de la tribulación. Y Jesús solo tuvo que abrir su boca y calmar la tempestad. Lo mismo pasa cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad.
lo mismo pasa. Confiamos en Dios, pero a la hora de manejar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos hundimos o cruzamos? Si Dios está en el asunto, cruzamos y vamos a andar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Sí, Señor, sí, Señor. La paz de Dios viene al vivir en su voluntad, porque al mantenernos allí, es Dios quien tiene el control de todo. Dios nos escogió, Él escogió nuestra familia, Él escogió nuestra casa, Él escogió nuestro matrimonio, Él escogió nuestro trabajo, Él escogió a nuestros hijos. Él nos escogió. Él nos escogió. Porque si por nosotros fuéramos, hubiéramos seguido en el mundo. Si hubiese nacido de nuestra propia voluntad humana, nos hubiésemos quedado cómodos ahí, envueltos en el pecado, en la aflicción, en la envidia, en los desacuerdos. Pero como Él nos escogió, también nos estableció. Nos trazó una ruta por donde nosotros debemos ir. Él ya sabía por donde nosotros andaríamos. Él ya sabía que nosotros lo íbamos a negar. Así como Jesús sabía que Pedro lo negaría. Así como sabía que Judas lo traicionaría. Él ya sabía que nosotros nos íbamos a volver desobedientes a su palabra. Él ya sabía que nosotros nos íbamos a meter en ese problema. Que nos íbamos a envolver en la droga, en la delincuencia, en la prostitución, que nos íbamos a meter en cualquier lado. Pero aún así, Dios te escogió. Pero aún así, sabiendo todas esas cosas, Él te estableció en el centro de su voluntad. Aún así, Él nos escogió. Aún así, Él te dio fuerza para soportar lo que estabas soportando. Ahí cuando creíste que no tenías las fuerzas para seguir. Ahí cuando en tu habitación le pediste por favor que te socorriera, que te levantara, que te mandara a alguien que te ayudara. No fue pura casualidad. Ahí cuando encontraste las fuerzas de pasar esa situación que creíste que te iba a derrotar. Fue Él dándote la fuerza. Fue Él estableciéndote. Fue Él tirándote la mano. Fue Él, porque ya estabas predestinado, ya estabas escogido, ya estabas separado y apartado para Él. Ya estabas establecido desde antes de que tú te pudieras ver. Desde antes de que tú te miraras al espejo y dijeras, no, soy un pecador, no merezco el amor de Dios. Ahí en la eternidad, en el seno del Señor, Él te vio. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahí te conoció con todos tus defectos. Y Él aún así te amó. Y en ese momento fue cuando Jesús dijo, yo pongo mi vida en rescate por ellos. Ahí fue cuando Cristo no fue en la cruz donde el Cordero se inmoló. Fue en el seno del Padre, ahí donde te conoció. Ahí fue donde Él quiso rescatarte. Fue ahí donde Él quiso salvarte. Porque Él ya nos había visto en pecado. Pero para Él somos perfectos. Para Él somos perfectos. Él nos hizo así. Sí, Señor, gracias. Él sabía que a pesar de cualquier dificultad vos te ibas a mantener firme. Él sabía que cualquier cosa que viniera a tu vida iba a ser un pasito más que estuvieras cerca de Él.
Cuando uno entiende esta verdad de que ha sido establecido y predestinado desde antes de nacer, uno le encuentra sentido a todas las cosas que haya pasado por su vida, hasta que esta verdad sea revelada en nuestros corazones, hasta que esta verdad se haga visible en nosotros. Sí, Señor. Él ya sabía que estarías aquí. Él ya sabía que estarías aquí. Y no hablo de estar acá sentado en este lugar, sino acá, en el centro de su voluntad. En el centro de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me va a querer en el centro de su voluntad? Para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Para que llevemos adelante y que se haga visible la imagen de su Hijo. Porque ese Cordero que se inmoló en la eternidad, ese Cordero hoy se hace visible en los hijos. ¿En dónde? En la perseverancia, en la comunión, en el amor fraternal, en el dominio propio. A diario se hace visible. No poder entender esta realidad de que ya habíamos sido predestinados trae a nosotros enfermedades. Trae a nosotros carga y peso que no nos corresponde. No conocernos donde Dios nos creó, donde Dios nos pensó, nos lleva a vivir una vida de temor. Nos lleva a vivir una vida de incertidumbre. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer? No tengo para cargar la sube. ¿Qué va a pasar con este asunto? Tengo esta situación, tengo este problema. Pero cuando uno está establecido en la verdad preeminente del Señor, cuando uno está establecido en el propósito de su vida, deja todo en las manos del Señor. Porque Él ya sabe cómo hizo las cosas. Porque aquel que ya las estableció es aquel que todo lo llena en todo. Entonces no hay nada que se escape de Él. No hay nada. Esa situación que te atormenta y no te deja dormir por las noches ya está resuelta en Él. Ya está resuelta en Él. Porque su propósito ya está cumplido. Ya todas las cosas fueron hechas. Entonces debemos de confiar en aquel que ya las estableció. Debemos de confiar en Él, en lo que Él ya preparó. Porque si no, nuestro cuerpo sufre. No le digo que no, que nuestra alma no pueda estar muchas veces atribulada, cansada, agobiada, pero nuestra alma se sujeta al poder del Espíritu que mora en nosotros. Nuestra alma tiene que sujetarse a esta verdad. Sujetate al Señor, alma mía. Él tiene todo bajo control. Tiene todo bajo control. Ya todo está resuelto en el Señor. Y en el tiempo de Él se va a manifestar. En el tiempo de Él se va a manifestar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Y ahí es cuando decimos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, ¿para quiénes lo ayudan para bien? A los que son llamados, a los que fueron llamados a su propósito. Esa situación que no te gusta y que estás pasando, esa situación te va a ayudar para bien. Esa circunstancia
que crees que no se va a resolver, esa circunstancia te va a ayudar para bien, porque tenés algo trazado, tenés el camino trazado, porque tenés ya establecido tu destino. Entonces esa prueba y esa dificultad se convierten solo para fortalecer tu fe. Es solo para que te mantengas fortalecidos. Porque hemos sido sellados mediante el Espíritu Santo. Nos han sido comprados. Tenemos un valor enorme nosotros. ¿Cuánto ha pagado nuestro Padre por nosotros? Todo. Todo, porque derramó la sangre de su Hijo hasta la última gota. Entonces tú no vales menos que eso. No vales menos que eso. Entonces por esa sangre derramada en la cruz, tenés que descansar en Él. Tenés que dejar que tu alma se sujete al poder del Espíritu Santo. Tenés que llevar a tu alma a que se sujete todos los días al Señor. Porque yo veo a nuestra alma como muy volátil. Es ella la que es fluctuante. Es ella la que cambia. Hoy está feliz, mañana está triste. Hoy tiene mucha felicidad, mañana la encontrás por el piso. Entonces es ella la que tiene que salvarse. Es ella la que tenemos que llevarla a lo que Dios ya estableció. ¿Dónde vamos a encontrar esa fortaleza? En el Señor. Esa fuerza, ese dominio propio, como leímos en Timoteo, ya nos fue dado. Dios nos ha dado el poder de amor, de dominio propio, para que lo podamos llevar adelante, para que lo podamos hacer. Somos predestinados con un propósito. Fíjese que en el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para un propósito. Yo no fui predestinada para adornar mi casa. No fui predestinada solo para trabajar y poder comprarme ese auto. Yo no fui predestinada para trabajar 18 horas y que la plata no me alcance. Fuimos predestinados y establecidos en su voluntad para que Cristo sea manifiesto. ¿Para qué? Para que mediante el poder del Espíritu Santo seamos transformados a la imagen del Hijo. Nos predestinó con un propósito más grande de lo que nosotros podemos entender. A veces el ser humano quiere ser muy lógico, a todo le quiere encontrar lógica. Pero nosotros somos hijos de Dios y nos guiamos por la fe. Nos movemos por fe, no nos guiamos por lógica. Porque el mundo te va a decir, vos no podés, vos no te vas a levantar, vos no vas a salir. Pero la fe del Hijo de Dios que habita en nosotros es esa fe la que nos establece en el centro de su voluntad. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, te damos gloria, Padre amado. Dios nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha llamado para que llevemos adelante su propósito eterno. Y es que su Hijo se ha visto, para que su Hijo se ha manifestado. Nos escogió para hacernos a la imagen de su Hijo. Todos somos llamados a esta verdad. Todos somos llamados a esta misma verdad. Porque puede ser que mediante las gracias ministeriales muchos sean profetas, apóstoles, maestros, pastores. Pero todos somos llamados a una misma voluntad. Todos fuimos predestinados para un solo propósito. No es que Dios tiene un propósito con tu vida, otro con tu vida, otro con tu vida y otro con tu vida. No hay muchos propósitos, hay uno solo.
y es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Si pasamos las pruebas, si pasamos las dificultades, es para que Cristo sea visto. Es para que Cristo sea visto. Muchos atravesamos problemas de enfermedades y dificultades y situaciones difíciles. Pero no te vas a quedar ahí. No te vas a quedar en ese lugar. Porque Dios te predestinó para algo más grande. Para que a través tuyo muchas personas puedan ser fortalecidas. Para que a través de tu vida Cristo sea visto. Entonces no te acomodes en ese lugar. No te quedes cómoda en esa excusa. No te quedes cómodo ahí. Porque ese no es tu lugar. Estás de tránsito. Estás pasando por ese momento. Pero ese no es tu lugar. Tu lugar está en el centro de la voluntad del Señor. Tu lugar está ahí. Para que establezcas a otro. Para que ministres a otros. Para que otros puedan ser fortalecidos en ti. Sí, gracias, Señor. Gracias. Si Dios no nos hubiese escogido, nos hubiésemos perdido. Andaríamos perdidos en este mundo. Pero su amor se nos ha revelado y se ha hecho manifiesta su voluntad. Y damos gracias que hoy estamos aquí. Y damos gracias que hoy estamos aquí escuchando esta palabra. Y sé que en el transcurso de estos días Dios va a seguir hablando. Y va a seguir poniéndote personas en tu vida para que entiendas. Por lo cual fuiste llamado, fuiste escogido y fuiste salvo. Y vas a ser glorificado con Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. No es que nosotros, porque muchas veces se cree que está esto del cielo y del infierno, ¿no? Mucho no me quiero meter ahí. Pero no es que Dios escogió a algunos para que vayan al infierno. No, ese no es el Dios. Ese no es mi Padre. Todos nacíamos perdidos. Todos nacíamos en pecado. Todos estábamos condenados. Entonces Él escogió a un remanente. Él escogió y llamó para que les sirvan. Él los rescató desde antes de la fundación del mundo. Él nos sacó de ahí. Nacíamos perdidos y Dios tuvo gracia para con nosotros, que nos escogió, nos llamó y nos salvó. Acompáñenme a 1 de Juan, por favor, 17, 12. Perdón, 1 de Juan, no. Juan. Nacíamos perdidos y Él tuvo gracia. Él tuvo gracia. Tuvo gracia que nos escogió, nos llamó y nos salvó. Porque lo que está en Él no se pierde. Y su palabra dice, cuando estaba con ellos en el mundo, estas son palabras que el Señor Jesús le dice al Padre en oración. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Lo que está predestinado para el Señor no se pierde. No se pierde. Puede que hoy no te veas en Él. Puede que hoy
muchas cosas en tu mente, veas que estás lejos en el Señor. Pero déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Porque fuiste predestinado, fuiste llamado, fuiste escogido y fuiste salvo. Y todo lo que está en Él no se pierde. Todo lo que está en Él no se pierde. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Así como fuimos predestinados para llevar adelante su vida, también están los que han sido predestinados para no estar con el Señor. Judas no se perdió. Él tenía que perderse. Judas no lo traicionó a Jesús. Lo tenía que traicionar, porque así estaba establecido y así estaba escrito en el libro desde antes de la fundación del mundo. Así estaba establecido por el Señor. Porque si Judas no lo hubiese entregado, Cristo no hubiese sido crucificado. Por eso ministraba esta palabra, decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que nos sucede, entendiendo esta verdad, nos va a ayudar a permanecer en el centro de su voluntad. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en las cárceles? ¿Cuánto tiempo ministró desde ese lugar? ¿Cuánto tiempo se encontró prisionero por llevar adelante la palabra de Dios? Para que muchos puedan ser participantes de este propósito. Para que muchos puedan entender su identidad que ya estaba establecida. Y gracias a eso muchos se han convertido. Familias han sido transformadas por el poder del Evangelio predicado por Pablo en las cárceles. Todo fue parte de su propósito eterno. Todo fue parte de eso. Todo lo que nos sucede es parte de su propósito. Todo lo que podemos atravesar en nuestras vidas no es casualidad, sino causalidad, como lo dice el pastor. Es una causalidad, todo tiene su cauce, todo lleva a donde Dios nos estableció. Todo nos lleva ahí. Y es precioso que lo podamos entender. Dios nos ha amado antes de nacer. Vamos a Efesios 1:3. Sí, Señor, Él nos ha amado desde antes de nacer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados y establecidos por su buena voluntad, porque Él nos amó. Ahí donde te conoció, Él te amó. Ahí donde Dios te pensó y te creó, Él te amó. Entonces fuiste predestinado y estás aquí y estás ahora porque Él nos amó primero. Porque quizá no entiendan muchas cosas, pero sí tienen que entender el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo y que nos establece en Él.
nos posiciona en Él, nos ayuda a enfrentar cada circunstancia y cada prueba solo para su propósito. Solo para su propósito. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Yo era una persona que valía la pena salvar? ¿Por qué yo en estos momentos estoy acá? ¿Por qué soy yo la que permanece? ¿Por qué hay muchos que abandonan? ¿Por qué hay muchos que no pueden seguir? ¿Soy más buena yo que otros? No, no se trata de mí. Bueno, no hay ninguno, dijo el Señor. Solo se trata de su buena voluntad. Solo se trata de Él. Porque Él nos amó primero. Desde antes de nacer aún, ahí ya nos había escogido. Pensamos que Dios nos escogió cuando leímos una palabra en la Biblia, o cuando escuchamos una alabanza, o cuando llegamos a este lugar. O creemos que hemos sido escogidos cuando nos levantan del ministro. Pero no. No. Él ya nos había buscado. Él ya nos había encontrado. Él ya nos había rescatado desde antes. Solo que este era el tiempo. Solo que este era el tiempo. Dice que Dios nunca llega tarde, Él llega justo a tiempo. Él llega justo a tiempo. Ahí en el momento en el que tú más lo necesitas, ahí es donde Él va a estar siempre. Porque tu esposo no te ama más que Dios. Porque tu hijo no te ama más que Dios. Porque su amor es sublime y es eterno. Entonces ahí podemos decir que me falte todo, menos el amor de Dios. Puede faltarme todo, pero no el amor de Dios. Nuestros pastores siempre dicen, cuando nos levantaron de pastores, la pastora comenta, y yo no entendía, decía la pastora, y a veces no me veía. Ahí está el tema. Que muchas veces no nos vemos. No nos vemos porque no nos encontramos en Él. Porque no entendemos esta realidad. Pero los pastores no fueron ungidos por un hombre. Ellos ya habían sido predestinados por el Señor para estar aquí en este momento, ministrando a cientos de personas, ministrando a muchos corazones. Desde antes. Desde antes. Desde el antes de Dios. Y en ese antes se encuentra nuestra identidad. Ahí se encuentra nuestra identidad. Ahí nos encontramos nosotros. Ahí. Sí, Señor, gracias. Nuestra vida ya estaba establecida en Dios desde antes. Él te amó desde el principio. Él te amó desde la eternidad. Reconocer que toda la obra de salvación le pertenece a Dios, eso es lo primero que debemos de hacer. Porque la salvación no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. Mi salvación no viene por sostener este micrófono. Mi salvación vino desde antes. Solo uno entiende para lo que fue llamado, para lo que fue escogido. Y se esfuerza todos los días para que ese propósito se cumpla. Y todos los días luchamos, todos los días llevamos adelante nuestra alma a la cruz para que se sujete al Señor, porque sabemos que esta es nuestra realidad, que Cristo sea visto y que nosotros somos sus servidores, somos sus hijos. Él nos adoptó,
tenemos identidad en Él. Tenemos identidad en Él. Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Estos son los procesos de la salvación en nosotros. Estos son los procesos. ¿Por qué seguimos aquí? Solo por gracia de Dios. Que un día más nos sostiene, que un día más nos levanta, que un día más nos mantiene de pie. No somos más fuertes de los que se van. No, no lo somos. No somos más sabios. No somos más santos de los que no están acá. Y no hablo de este lugar geográfico. Hablo de la voluntad de Dios. No, no lo somos. No somos ni mejores ni peores. No lo somos. Pero es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos ayuda a que nosotros podamos estar firmes hoy aquí. Fue su gracia que nos fue otorgada en el antes de Dios. Esa gracia es la que nos levanta, la que toca nuestro corazón, la que nos convence de seguir adelante, la que nos convence de seguir andando, de seguir buscando, de seguir orando, de seguir intercediendo. Es esa gracia la que nos lleva al centro de su voluntad. Es la gracia de Cristo manifestada en los santos. Sí, Señor. Él nos escogió primero. Él nos buscó. Y se quebranta mi corazón al entender que estábamos perdidos, en tinieblas, en soledad, en aflicciones. Él nos buscó. Él nos buscó, nos rescató, nos limpió. Pagó un precio muy alto para que estemos aquí en el centro de su voluntad. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados por mucho más de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Porque ni usted mismo se da ese valor que Dios le dio en la cruz. Y nosotros mismos muchas veces nos damos ese valor. ¿Qué es lo que nos sostiene? No es nuestra inteligencia, no es nuestra fortaleza. Lo que nos sostiene y lo que nos mantiene aquí, aquello que nos hace permanecer en su presencia, es el llamado del Señor. ¿Qué es lo que hace que vos te equivoques y vuelvas al Señor arrepentido? ¿Qué es lo que te hace seguir aún en la aflicción? ¿Qué es lo que te mantiene de pie aún cuando te están tirando piedras por arriba? No es nuestra inteligencia, no es nuestra fortaleza, sino el llamado del Señor. El llamado del Señor, la gracia que Dios nos ha dado en esa eternidad. Por Él y solo por Él estamos aquí. Él te sostiene, Él te mantiene, Él te agarra firme y te dice, vos sos mío, yo te compré. Estás llamado y estás predestinado a servirme. Yo te compré y te adopté como hijo mío. Tienes nueva identidad en mí. No somos lo que los demás dicen de nosotros. No somos eso. No somos eso. Dios lo hace todo por medio de su Hijo. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que si hoy estás escuchando este mensaje, si hoy estás viendo esta verdad, Él va a poner en ti la fortaleza para que te establezcas. Porque Él pone en ti tanto el querer como el hacer.
Y muchas veces nos sentimos frustrados porque sí, yo lo quiero hacer. Y cuando lo vamos a hacer nos sentimos cansados, agobiados, pesados. Pero la perseverancia y la determinación es lo que te va a llevar al centro de su voluntad. Sí, Señor. Él nos escoge, Él llama, Él nos atrae, Él produce en nosotros arrepentimiento. Él nos da fe, Él nos coloca en su espíritu en nosotros, Él nos da un nuevo corazón, Él nos lleva a obedecer, Él nos levanta cuando nos caemos, Él nos fortalece cuando somos débiles, Él nos edifica como iglesia, Él nos salva por la predicación. Él y solo Él lo hace por su buena voluntad, sí, Señor, porque fuimos suyos primero, en sus pensamientos tan altos y tan seguros, porque nos predestinó para que expresemos la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Nos escogió a pesar de todo nuestro mal, nos llamó ahí, en la oscuridad de las tinieblas, ahí donde nosotros nos vemos que somos incapaces, Él nos llamó, nos estableció y nos dijo, yo te rescato, vos sos mío porque yo te amo, vos sos mío, yo te compré. Pero queda en nosotros anhelarlo y desearlo también. Está en nosotros llevarlo hacia adelante. Nos llamó con un amor eterno, nos justificó a través de la salvación en su sangre y nos glorificará con Él en el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Quiero terminar con un último pasaje. Todos juntos. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga trabajando esta palabra en ustedes. Yo sé que hoy es el comienzo de mucho más, de querer aprender, de querer buscar, de querer conocernos en Él. Sí, Señor. Sí, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos conociste, Padre. Porque tú nos formaste, Padre amado. Primero en tus pensamientos. Porque tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Porque nuestra vida estaba escondida en Él, Señor, y ahora ha sido manifestada, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has formado cada uno, Señor, de las cualidades que hoy mi persona posee, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que hablaste de mí allí en aquel momento en cuando me formaste, Señor. Trae a memoria lo que has hablado de mis hermanos, Padre. Que el Espíritu Santo se lo haga saber a cada uno, Padre amado. Te pido, Señor, que esta palabra los absorba, Señor. Que esta palabra los inquiete por las noches, Señor, y los haga comprender que son tuyos, Padre. Que no importa dónde vayan, que no importa dónde estén, Señor amado, que no importa lo que hagan, ellos han sido predestinados y establecidos en ti, Señor amado. Hasta el tiempo correcto, hasta el tiempo justo, Padre, y señalado. Que tú los vuelvas a traer, que tú los vuelvas a traer, Señor amado.
Gracias, Señor, porque no hay lugar donde vayamos que tu presencia no esté, Señor, con nosotros. No nos podemos esconder, Padre. No podemos esconder nada de nuestra persona delante de tus ojos. Tú ya conoces todas las cosas, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por haberme establecido en el centro de tu voluntad. Por haber tenido tanto amor para con este pecador, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por ese amor tan precioso y tan sublime que nos has entregado. Gracias, Padre amado, ministramos tu persona en este momento, Señor. Dejamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Gracias, Señor. Formidables, Señor, son tus pensamientos.